El día de mi cirugía, el primer amor de mi prometido estaba celebrando su cumpleaños. Él y sus padres estaban ocupados organizando una fiesta para ella, olvidándose por completo de mí. Después de la cirugía, intenté llamar a mi prometido, pero él dijo, es solo una enfermedad menor, no hay necesidad de hacer un escándalo. Para cuando se acordó de visitarme, yo ya estaba saliendo sola del hospital. De vuelta a casa, me quité el anillo de compromiso con calma. Había perdido la cuenta de las veces que me habían decepcionado, decidí dejar de esperar. Hice las maletas y acepté una oferta del extranjero que había llegado unos días antes. Pensaron que la vida continuaría como siempre, pero no sabían que esta vez me iba para siempre. Cuando Evan empujó la puerta, yo acababa de quitarme el anillo y lo había guardado en el cajón. Pensar que nos habíamos comprometido hacía poco más de un mes. Él se quedó con las manos en los bolsillos, aparentemente olvidándose de que me acababan de operar, y dijo, prepárate y ayuda con la cena. Normalmente, me habría levantado inmediatamente, pero esta vez, me concentré en lo que estaba haciendo y lo ignoré. Al ver que no respondí, Evan levantó las cejas y me levantó bruscamente. ¿Qué te pasa? ¿No oíste lo que dije? No se había dado cuenta de que ya me había quitado el anillo de compromiso. Frunció el ceño y empezó a darme órdenes con tono autoritario. Mia acaba de volver al campo hace unos días. La tía se tomó la noche libre, así que prepárale algunos de tus mejores platos para que los pruebe. Mis padres la tratan como a su propia hija, así que tú también debes ser amable con ella. Lo miré con frialdad, aún sin expresión alguna. Evan se sorprendió de mi actitud. Antes, siempre que me pedían que cocinara, intentaba complacerlos preguntándoles qué querían comer. Pero esta vez, parecía indiferente. Evan hizo una pausa y luego se burló como si comprendiera, tienes miedo de que Mia me robe, ¿verdad? La trato como a una hermana, así que será mejor que no vayas tras ella. Nos quedamos cara a cara, él me miró fijamente, aparentemente queriendo que reprimiera mi mal humor. Solo al notar mis ojos ligeramente enrojecidos, bajó el tono de su mirada acusadora. Después de un momento, dijo, Mia lleva 7 años en el extranjero. Por fin ha vuelto, ¿no podría ser un poco más comprensiva? Sé que estás molesta por el día de la cirugía, pero solo fue una cirugía de cuerdas vocales. ¿Cuál es el problema? Sigues viva, ¿verdad? Guardé silencio y fui a la cocina a lavar y preparar las verduras. A los ojos de Evan, mi cirugía era mucho menos importante que el cumpleaños de Mia. Él no sabía cuánto miedo tenía por esta cirugía o la débil esperanza que albergaba. Mis cuerdas vocales resultaron gravemente dañadas por razones fisiológicas y psicológicas, incluso creció tejido extraño. Pero sabía que a Evan le encantaba escucharme cantar, así que me arriesgué a hacerme una cirugía para repararlas, aunque el médico me dijo que las posibilidades de una recuperación total eran escasas. Ingenuamente pensé que él estaría allí para mí, me ayudaría a superarlo todo y luego me escucharía cantar para nuevamente. Pero al final, quedé completamente decepcionada. Antes de la cirugía, mi pareja estaba completamente ausente, y ni un solo familiar estaba presente. ¿Qué significaba yo para ellos? Me quedé solo en la fría mesa de operaciones y me quedé dormido bajo los efectos de la anestesia. No había ni el más mínimo consuelo afuera. Hace unos años, perdí a mis padres en un accidente y hacía tiempo que había perdido todo refugio. Después de despertarme, revisé el Weibo de Mia, efectivamente, había publicado algo. El fondo era un deslumbrante salón de banquetes, sus manos llenas de hermosas flores y montones de regalos. El título decía, muy feliz de celebrar mi cumpleaños con Evan, mi tío y mis tías. Después de la cirugía, el médico me preguntó si necesitaba ayuda para contactar con mi familia. Miré la foto y negué con la cabeza con amargura. Bajo las luces del hospital, mi rostro se veía particularmente pálido. Nadie sabía que, justo después de despertar, había llamado a Evan. Le pregunté por qué no había venido. Me dijo, es solo una enfermedad leve, ¿por qué tanto dramatismo? Y ahora, Evan realmente quería que yo, recién dada de alta del hospital, cocinara especialmente para Mia.
Me reí amargamente al recordar el correo electrónico que había recibido unos días atrás. Fue una oferta de una empresa extranjera. Antes de eso, ya me había labrado una reputación en la industria del diseño en China. Pero la familia de Van solo quería que volviera con ellos y me convirtiera en ama de casa a tiempo completo después de casarme. El empleador extranjero me dio medio mes para considerarlo. Me alegré de no haberlo rechazado de plano. Ahora estaba seguro de que era mi oportunidad de irme. Evan estaba en la cocina, como si quisiera recordarme algo. Por favor, no bloquees el refrigerador, gracias. Lo aparté de un empujón. El rostro de Evan se tensó, y entonces la voz emocionada de Mia llegó desde la sala. Evan, ven rápido. Te traje un regalo. He estado tan ocupada celebrando mi cumpleaños desde que volví que no he tenido tiempo de dártelo. El rostro de Evan se iluminó de alegría al salir con entusiasmo. Sus padres dijeron con alegría, Mia siempre es muy amable. Es de la familia, ¿qué regalos necesitan los miembros de la familia? Mantuve la cabeza agacha cortando verduras, sin sentir nada en mi interior mientras escuchaba su alegre conversación. Después de todo, yo era el cocinero, parecían más una familia. Después de terminar 5 platos y una sopa, puse lentamente 4 juegos de platos en la mesa. Ellos comieron y charlaron mientras yo me volvía a limpiar en la cocina. Mia no paraba de hablar de su vida en el extranjero y de cuánto los extrañaba. Los padres de Evan sonrieron radiantes mientras su madre seguía sirviéndole comida. Luego, con ternura, dijo, he oído que la comida de esos blancos no te llena. Mira lo delgada que estás. Come más. Evan incluso peló lichis frescos que acababa de comprar y los colocó en el plato de fruta para ella. Los observé a través de la puerta corrediza mientras reían y charlaban en la mesa. Sabía claramente que era la presencia más innecesaria y fuera de lugar. Esa calidez era algo que nunca había sentido de ellos. Lena, ¿por qué no has venido a comer todavía? ¿Sigues enfadada por ese día? La voz de Mia sonaba un poco agraviada, y luego añadió, sé que es culpa mía. Debería haber pasado mi cumpleaños solo. Tan pronto como se dijeron esas palabras, Evan y los demás dirigieron su atención a la cocina. Los ojos de la madre de Evan brillaron intensamente, mostrando su impaciencia al decir, Lena, ¿no has tenido suficientes rabietas? El padre de Evan intervino desde un lado, sabemos que te operaron ese día, pero no es una enfermedad terminal ni una emergencia. ¿De qué nos serviría estar allí? Al ver esto, Mia le dio una suave palmadita en el hombro a la madre de Evan, sus labios color cereza se curvaron en una sonrisa. Es natural que Lena tenga emociones, deberías dejar de criticarla, dijo, y luego se giró para mirarme. Vi claramente la satisfacción escondida en sus ojos, que no podía ocultar cuando nuestras miradas se encontraron. Recordé la vez que fui a un chequeo médico, Evan había prometido ir conmigo. Pero como tenía que recoger a Mia en el aeropuerto, me abandonó a mitad de camino y me dejó tomar un taxi solo. Unos días antes, había escuchado una llamada telefónica entre ellos, Mia estaba revisando las fechas de los vuelos y Evan incluso le dijo que me acompañaría al chequeo. Pero ese mismo día, ella voló de regreso a casa, llamándolo una sorpresa. Pero esa sorpresa fue un regalo que solo me trajo dolor a mí. En realidad, sabía desde hacía tiempo que nunca sería su elección. Ni siquiera Evan, quien decía querer pasar el resto de su vida conmigo, se mantuvo firme a mi lado. Debería haberme puesto triste, o incluso haber llorado histéricamente. Pero estaba tan tranquilo que incluso a mí me resultaba difícil creerlo. Estoy bien, no estoy enojado en absoluto, dije, limpiándome las manos en el delantal con una voz débil. Me miraron, algo sorprendidos, como si esperaran que me enojara. Pero si me enojaba, me criticarían. Era tan contradictorio y ridículo. Debían saber lo incorrecto de su comportamiento, pero aún así lo hicieron, sin tener en cuenta mis sentimientos. Al final, les desconcertó mi inusual calma. El ambiente en casa se sumió en el silencio. Al cabo de un rato, el padre de Evan intervino, Lena, qué bueno que no estés enfadada. Al fin y al cabo, somos familia.
Asentí, me quité el delantal y me senté tranquilamente en el borde de la mesa del comedor. Al ver que estaba dispuesto a comer, sintieron que no había nada serio y continuaron colmando a Mía de atenciones. No tenía apetito, apenas toqué unos bocados de arroz, luego dejé mis palillos. La madre de Van le sonrió cálidamente a Mía, aparentemente queriendo atiborrar toda la deliciosa comida en su plato. Mía habló sobre sus logros durante sus estudios en el extranjero y sus prácticas, así como sus planes al regresar al país. Dijo que no quería unirse al negocio familiar y que ya había recibido ofertas de las 10 mejores empresas del país. Todos la elogiaron sin cesar, excepto yo. Al verme en silencio, la madre de Van se aclaró la garganta con torpeza. «Lena, ¿por qué solo comes arroz?». Luego puso un trozo de cerdo estofado en mi plato. Mía acaba de volver, así que es justo que la cuidemos más. Me quedé mirando la carne grasienta en el tazón, con un poco de náuseas, sobre todo porque todavía me estaba recuperando. No, ya estoy lleno. La expresión de la madre de Van cambió, pensó que estaba siendo grosero otra vez y espetó enojada. «¿Qué quieres exactamente?». Evan estaba a punto de hablar cuando Mía de repente abrió los ojos, se cubrió el estómago con las manos y dejó caer los palillos al suelo. «Me siento fatal. No puedo respirar». Mía se apoyó en Evan, respirando con dificultad, con el sudor perlándose en su piel blanca. Aparecieron erupciones rojas ante la vista de Evan. Evan entró en pánico. «Mía, ¿a qué eres alérgica?». La madre de Evan me miró fijamente. Sin decir palabra, me agarró y me dio una bofetada. Al instante, me ardió la mejilla de dolor. «Lena, tú cocinaste la comida. Lo hiciste a propósito. ¿Qué le pusiste a la comida para hacerle daño a Mía?». Evan levantó a Mía, mirándome con enojo. «Lena, ¿cómo puedes ser tan cruel? Si tienes algún agravio, ¿por qué no lo descargas conmigo?». La madre de Evan, furiosa, me echó encima medio tazón de sopa. El padre de Van me miró ferozmente. «Primero deberías ir al hospital». Después de una serie de maldiciones, rápidamente llevaron a Mía al hospital. Podrían haber sido un poco más razonables. ¿Cómo iba a saber a qué era alérgica Mía? Quise decirles que no cocinaba y que no tenía por qué hacerlo. Pero no me creyeron. Preferirían creer la torpeza de Mía. Después de un largo tiempo, finalmente regresé a mi habitación. Sentado sin expresión en mi escritorio, la mancha de sopa en mi ropa todavía estaba húmeda. Saqué un grueso álbum de fotos del cajón. Los recuerdos me invadieron como un maremoto. En la parte delantera había fotos mías con mis padres de la secundaria. Una vez fui una persona muy querida, rodeada del amor de mis padres durante mi infancia. Aunque mi familia no era tan adinerada como la de Van, seguía siendo cómoda, nunca me maltrataron. La última parte del álbum estaba llena de recuerdos de Van y de mí. En la universidad, Evan y yo nos enamoramos. Destacaba entre los 10 mejores cantantes del campus, y Evan me observaba con pasión desde abajo del escenario. Un día, Evan arregló un corazón con flores abajo, en la residencia, y me pidió a gritos que fuera su novia. Me sentí tímida y un poco avergonzada, pero el hombre frente a mí brillaba con fuerza. La gente vitoreó y nos abrazamos bajo las luces. Nos convertimos en la pareja envidiable a los ojos de todos. La existencia de Mía nunca fue un secreto entre nosotros. Evan me contó que crecieron juntos como amigos de la infancia y que siempre la consideró una hermana. Dijo que, por muy unidos que fueran, la persona que más quería siempre sería yo. Le creí sin reservas. Después de graduarme, mis padres fallecieron inesperadamente. Junto a la cama del hospital, Evan les prometió que cuidaría de mí. Dijo con firmeza: «No se preocupen, yo seré responsable de Lena el resto de su vida». No mucho tiempo después, gracias a la fuerte insistencia de Evan, me mudé a su casa. Pensé que había encontrado apoyo, que podía tener la felicidad que mis padres deseaban para mí. Pero poco a poco, esa pasión y sinceridad se desvanecieron en silencio. Después de empezar a trabajar, Evan conoció a todo tipo de personas y comenzó a encontrarme cada vez más mediocre. Los padres de Evan nunca me aprobaron del todo,
su preocupación y sonrisas ocasionales eran solo por respeto a su hijo. Para ellos, yo era una huérfana dependiente que vivía bajo su techo. Lo que realmente querían era una nuera como Mía. Bajo una inmensa presión, mis cuerdas vocales se dañaron severamente y gradualmente perdí mi voz original. Creo que la llegada de Mía fue solo la mecha final, la mecha que me llevó a la completa decepción y angustia. Mis intentos por recuperar mis cuerdas vocales probablemente solo fueron una excusa para explicar la indiferencia de Van. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas y caían sobre las fotos. Mamá, papá, deben estar preocupados por mí. Lamento mucho haberlos decepcionado. Pero no se preocupen. Pronto me iré de aquí. Respondí a ese correo, acepté la oferta y dije que podía empezar de inmediato. Saqué toda mi ropa del armario. Después de doblar cada prenda cuidadosamente y guardarla en la maleta, también guardé mis álbumes de fotos. Por supuesto, saqué la parte donde aparecía Evan. La empresa extranjera respondió rápidamente y, al poco tiempo, un alto directivo me contactó en línea. Pero antes de que pudiéramos hablar mucho, llegó la llamada de Evan. Como era de esperar, me llamaba para acusarme de nuevo. Lena, debes estar muy feliz ahora. Has logrado tu objetivo. Repliqué enojada, ¿cuál objetivo? ¿El de cancelar nuestro compromiso? Evan pareció no haber oído la última parte y se burló con frialdad, el objetivo de arruinar a Mía. Por fin veo la clase de persona que eres. Escuché sus acusaciones en silencio y luego dije con calma, sí, es todo culpa mía. Cuando se recupere, le pediré que me perdone, ¿de acuerdo? Si no hay nada más, cuelgo. Estoy ocupado. Adiós. Antes de que Evan pudiera reaccionar, colgué la llamada. Seguramente no esperaba semejante respuesta de mi parte. Muchas veces antes, él se desplazaba una y otra vez por las glamorosas publicaciones de Mía en Weibo y Moments. Una vez le pregunté por qué le gustaba tanto mirarla, si la extrañaba. Dijo que solo era su hermana. Para Evan, todo esto era perfectamente normal, mientras que mis celos eran vistos como un alboroto irrazonable. Por supuesto, los padres de Evan se pusieron del lado de su hijo, llamándome una mezquina regañona. Una vez esperé ingenuamente que Mía no regresara, que podría quedarse en el extranjero para siempre, inmigrar si era posible, sería lo mejor. Ahora, de alguna manera, siento que ese pensamiento fue ridículo, incluso odioso. Poco después, mi teléfono volvió a sonar. Era un mensaje de Evan, probablemente palabras que dudó en decir antes de colgar. Olvídate del pasado. Después de que te den de alta, discúlpate sinceramente con Mía. Si causas algún problema, no creo que podamos casarnos. Su mensaje estaba lleno de advertencias, pero me sentí indiferente y aliviada. Aunque quisiera casarse, ya no me importaba. Imaginé que Evan ahora estaría junto a la cama de Mía en el hospital, atendiendo todas sus necesidades sin salir. La hospitalización de Mía le dio la excusa perfecta para cuidarla. Pero mi cirugía era solo un asunto trivial para él, algo que no me mataría. Amor de la infancia, primer amor, hermana, todas sus excusas se acumularon. Pensando en esto, me reí amargamente, apagué mi teléfono sin responder y continué coordinando con la nueva compañía en mi computadora. Cerca de la medianoche, por fin terminé de empacar y me preparé para regresar a la casa donde vivían mis padres. Justo cuando estaba a punto de bajar, oí movimiento en la puerta. Supuse que eran ellos que regresaban. Eran los padres de Evan. Evan no estaba. Se veían cansados, sentados en el sofá, sin darse cuenta de que yo estaba en las escaleras con mi maleta. La madre de Evan suspiró, parece que a Evan le gusta mucho Mía. Dijo que se quedaría a cuidarla toda la noche. Mía estuvo en el extranjero durante años. No pudieron conocerse ni confirmar su relación, así que él terminó con Lena. El padre de Evan coincidió, crecieron juntos y nuestras familias han sido muy unidas durante generaciones. Desde pequeño, Evan me pareció que eran una buena pareja. Pero el compromiso de Lena y Evan, todo el mundo lo sabe. De repente, ¿no sería vergonzoso no llevarlo a cabo? La madre de Evan continuó,
la verdad es que Evan y Lena ni siquiera han registrado su matrimonio, así que aún hay margen para echarse atrás. Pero Lena tiene sus virtudes, es muy buena cocinando y haciendo las tareas del hogar. Levantó la vista y, de repente, sus pupilas se dilataron al verme. El padre de Evan, con torpeza, intentó suavizar las cosas. Lena, ¿por qué sigues aquí? Aún no te has dormido. Los dos intercambiaron miradas inquietas, debieron pensar que ya estaba dormido. Lentamente levanté mi maleta y bajé las escaleras paso a paso. Tengo algo que ver con un amigo. La madre de Evan dijo, aparentemente aliviada. El padre de Evan vio mi maleta y preguntó con recelo, ¿vas a ver a un amigo y traes una maleta? La madre de Evan volvió a ser firme enseguida, ¿intentas escaparte? No te preocupes, Mía no es tan mezquina. El padre de Evan me miró con desdén, ella no es como tú. Los dos empezaron a discutir, sacando a relucir lo sucedido esa noche. Tú causaste la hospitalización de Mía, ¿te das cuenta? Regresó hace poco. Si tienes alguna queja, dila sin rodeos. No hay necesidad de hacer cosas tan crueles. Estaba claro que estaban decididos a no dejarlo pasar. Una llama me ardía por dentro. Sonreí con desdén y marqué el número de Evan. Puse el altavoz. Del otro lado llegó la voz de Mía. ¡Qué momento! De todas formas, pensaba que Evan le pasara el teléfono. La dulce voz de Mía dijo, es Lena. Evan salió a traerme agua caliente. Ya no estás enfadada, ¿verdad? No seas tan mezquina. Sus palabras, dulces como el té, me dieron escalofríos. Incluso los padres de Evan se conmovieron. Pero solo quería acabar con este lío cuanto antes. Forcé una sonrisa falsa y dije, espero de verdad que Evan te cuide bien. Esas palabras silenciaron a los padres de Evan y a mí al instante. Probablemente nunca esperaron que dijera algo tan tranquilo y directo. Después de una larga pausa, Mía preguntó, Lena, ¿no estás bromeando? Respondí rotundamente, hablo en serio. No sea que eres alérgica y no compré los alimentos, pero aún así quiero disculparme. Luego colgué inmediatamente. Me volví hacia los padres de Evan, quienes me miraron con incredulidad. ¿Puedo irme ya? No dijeron nada ni me detuvieron. Agarré mi maleta y salí a grandes zancadas. De vuelta en la casa de mi infancia, me sentí más ligero. Puse mi teléfono en modo avión, cortando todo contacto con el mundo exterior, y me sumergí en mis nuevos diseños. Tras completar mi solicitud de visa, me preparé para partir. Solo 2 días antes de partir, mi teléfono por fin volvió a conectarse a Internet. Los mensajes me inundaron como una lluvia de balas. Había mensajes de Evan, de mi mejor amiga, de otras personas e incluso de los padres de Evan. Primero abrí los mensajes de mi mejor amiga. Era evidente que estaba muy enfadada y me defendía. Además de los mensajes de voz, había casi 100 mensajes de texto, la mayoría de ellos maldiciendo a la familia Evan y a Mía. La única foto que envió mi mejor amigo fue una captura de pantalla de Mia's Moments, un restaurante exclusivo y una foto grupal con miembros de la familia Evan. Parecía un retrato familiar. Observé atentamente a Evan, estaba de pie junto a Mía, como si fueran la pareja perfecta. Incluso sus ropas parecían coordinadas. El pie de foto de Mía decía, una fiesta de bienvenida tardía. Evan estuvo ocupado celebrando mi cumpleaños hace unos días. No estaba segura de cómo mi mejor amiga había encontrado los momentos de Mía, porque ni siquiera tenía el WeChat de Mía. Pero era obvio que mi amiga estaba furiosa. Incluso comentó abajo, ¡qué envidia! Debe sentirse genial tomarse una foto familiar con un hombre casado. Me pareció risible y exasperante, y tras mucho insistir, logré calmarla antes de revisar otros mensajes. Algunos me culparon por dejar que mi amiga publicara esas palabras en los momentos de Mía. Pero, sinceramente, me sentí bastante bien. Por cortesía y decencia, aún así me disculpé y le expliqué. Poco después, el padre de Evan me llamó, sorpresivamente. Lena, ¿qué pasa con tu repentina desaparición?, pregunté.
¿No sabes que todos te hemos estado buscando estos últimos días? Justo después de que él hablara, oí a Mia y Evan riéndose juntos cerca. Evan, conozco un restaurante genial de Sichuan, ¿vamos hoy? De acuerdo. Lo que quieras comer, comeremos. Después de tantos días, seguían pasando el rato y comiendo juntos. Repetí con descuido las palabras del padre de Evan, me has estado buscando. El padre de Evan se quedó sin palabras, un poco avergonzado, y dijo, ¿la vida tiene que continuar? No. Deberíamos llorar todos sin ti. Hace unos días, tu amiga le dijo cosas terribles a Mia. Casi lloró. Dije con ligereza, oh, me disculpo en su nombre, lo siento. Al ver mi actitud, el padre de Evan se sintió como si lo hubieran golpeado hasta quedar hecho algodón, sin saber qué más decir. Después de un momento, dijo, recuerda volver, todo será como antes. Sabía exactamente por qué lo decía. Hace unos días, ya me había dicho que todo el mundo sabe que Evan y yo estamos comprometidos. A la familia Evan solo le preocupaba quedar mal. Antes de que pudiera responder, Evan me arrebató el teléfono. Su voz era furiosa y acusadora, sin mostrar ninguna preocupación por mi desaparición. Lena, ¿pediste a tu amiga que causara problemas deliberadamente con los momentos de Mia? ¿Cómo puede ser tan irrazonable? ¿Alguna vez te ha hecho daño Mia? ¿Cómo puedes tratarla así? Sé que son celos, pero te lo he dicho muchas veces, Mia es como mi hermana, es de la familia. Mira cómo la tratan mis padres, deberías saber dónde estás. A veces deberías analizar tus propios problemas. Sus palabras fueron groseras e irrazonables, como si me estuviera echando tierra encima. Me temblaron un poco las manos. Me di cuenta de que ya no era el Evan que conocí. Antes, juró que siempre estaría a mi lado. Aunque sus padres no me aprobaran, encontraría la manera de que me aceptaran. Dijo que porque me amaba, el amor era parcial, que el amor me hacía feliz. Pero ahora, me culpaba de todos los problemas. No debía haber esperado que me esperara fuera del quirófano. No debía haber mostrado ninguna emoción, aunque él y Mia fueran descaradamente ambiguos. Sin embargo, ya no me sentía desconsolada. Quizás Evan nunca me amó de verdad. Tal como decían sus padres, él y Mia fueron amigos de la infancia, separados por la distancia durante tantos años. Yo solo era una intrusa inesperada que irrumpió de repente. Cegado por la pasión que sentía por Mia, se olvidó por completo de mi existencia cuando Mia regresó al país. Era solo una suposición mía. Si era cierto, ya no me importaba. Ver a una persona con claridad es lo mejor. Guardé silencio. De repente, la voz de Evan sonó un poco apresurada, como si se disculpara. Al parecer, sabía que algunas de sus palabras eran excesivas. Pero para mí, esas disculpas fueron solo la forma más simple de disculparse y no significaron nada más. No me conmovieron en absoluto. Mi teléfono sonó con la confirmación de la reserva de un billete. Mi expresión era tan tranquila como el agua. Evan, no nos casemos. Se acabó lo nuestro. Ya he decidido irme. Hubo un largo silencio al otro lado de la llamada. Estaba a punto de colgar sin esperar su respuesta, cuando Evan dijo con desdén, Lena, me estás amenazando. Dices que me quieres tanto, ¿de verdad me dejarías? ¿De verdad sigues obsesionado con lo de la cirugía? Tan mezquino eres. Reí levemente, sí, así de mezquino soy. Evan rió a carcajadas, deja de bromear, como mucho, te apoyaré cuando necesites cirugía. Parecía que estaba bromeando, pero yo estaba decidido a irme. Los padres de Evan parecían decirle algo a su lado. No quise discutir más con ellos y colgué. Luego, sin dudarlo, bloqueé todos sus contactos. Sentí un alivio sin precedentes. Esa noche dormí profundamente. Tuve un sueño, una chica algo ingenua arrastrando una maleta a una lujosa villa. Entró con cuidado en su habitación, murmurando para sí misma, no les gusto a mis tíos. Tengo que esforzarme y no decepcionar a Evan. Mientras hablaba, mostró una sonrisa esperanzada. La escena cambió.
Esa chica parecía más madura ahora. Se sujetaba la garganta, probando varias medicinas. Ya no me canso la voz. Por suerte, Evan dijo que me acompañaría al hospital esta tarde para una revisión. Ojalá pudiera seguir cantándole. Ojalá pudiera quererme un poco más. La niña habló vacilante, su rostro mostraba solo una sonrisa amarga. La escena final se congeló en una habitación de hospital, donde ella yacía sobre sábanas blancas impecables mirando al techo, y de repente dijo, me fui demasiado tarde. Le dije con firmeza, bueno, ahora puedes irte cuando quieras. Avanza con valentía, sin mirar atrás. Al día siguiente, subí a un avión rumbo a un lugar lejano, dejando atrás todos los recuerdos. Todo el resentimiento, los agravios, la decepción y el dolor volaron con el avión, disipándose por completo en lo alto. Trabajé duro, aprendiendo continuamente e investigando nuevos conocimientos para enriquecerme. Mis supervisores elogiaron mi trabajo repetidamente e incluso logré excelentes resultados en el concurso de diseño anual. El ajetreo en el trabajo erosionó gradualmente la soledad de deambular solo en un lugar extranjero. A veces recordaba a Mia contando apasionadamente historias sobre sus experiencias en el extranjero durante la cena, mientras las fotos brillantes pasaban por mi mente. Miraba los bocetos en mis manos y los nuevos proyectos en mi computadora, sintiéndome profundamente seguro. Ella y yo somos completamente diferentes. Tras un periodo de trabajo intenso, la empresa me concedió un mes de vacaciones. Decidí volver a casa y quedarme allí un tiempo. Ese día, estaba charlando con mi mejor amiga por WeChat. Me contó con alegría las últimas noticias de la familia de Van. Me muero de risa, Lena, ¿sabes qué? Desde que te fuiste al extranjero, están como locos. Ascosos. Le expliqué, les preocupa que piensen que echaron a la prometida de Van, lo que les dañaría la cara. Mi amigo se rió, en fin, están preguntando por todas partes dónde estás. Con razón mi teléfono ha estado bloqueando un montón de números desconocidos últimamente. Menos mal que lo configuré para que no responda llamadas desconocidas. Supuse que eran de ellos. Entonces entró una llamada con el nombre, Ryan. Recordé que era el número de un buen amigo de Van, que había guardado y olvidado borrar. Después de pensarlo un rato, decidí contestar. Como si fuera una señal, era Evan al otro lado. En cuanto contesté, su voz sonaba emocionada pero ansiosa. Lena, por fin contestaste. Le pedí prestado el teléfono a una amiga para llamarte. ¿Dónde demonios te has metido? No podemos contactarte. ¿Cómo puedes ser tan terca? Quise decirle que no era terca, que simplemente lo entendía todo. Evan parecía un poco incómodo. Vuelve, vivamos bien juntos de ahora en adelante. Sigo esperando que me cantes. Pensé que Evan probablemente vio que habían sacado todas mis pertenencias, el anillo de compromiso que había dejado atrás y todas esas fotos nuestras. Por muy tonta que fuera, esta vez se dio cuenta de que hablaba en serio. Ahora quería enmendarlo, lleno de culpa, pero yo ya había perdido por completo mi confianza en él. Quizás de repente recordó algo bueno en mí, o quizás solo quería tranquilizar su conciencia. Tras una profunda decepción y angustia, me había liberado. Respondí con indiferencia, no hace falta. Ya no quiero estar contigo. Tras una larga pausa, oí a Van suspirar y repetir sus súplicas para que volviera. Mientras tanto, yacía en la casa donde había vivido casi 20 años. Aunque no tan lujosa como la villa familiar de Van, era mi cálido hogar. Había rastros de vida con mis padres, recuerdos preciosos. Dije con firmeza, tengo mi propia casa, y con eso me basta. ¿A quién le importa todavía lo que me diste? Dicho esto, colgué el teléfono. Pensé que ese sería el final. Pero al día siguiente, al bajar, vi a Evan esperando con sus padres en la puerta. Hacía meses que no nos veíamos, pero mi corazón no sentía nada. Demostraron una alegría innegable al verme. La madre de Evan se apresuró a avanzar y me agarró la mano con entusiasmo. Por fin te encontré. ¿Sabes que Evan no ha comido ni dormido bien durante meses por tu culpa? Evan se paró frente a mí,
luciendo mucho más delgado y demacrado. Me miró fijamente un buen rato y luego dijo lentamente: Lena, te extraño. Si esta fuera la yo de antes, me habría arrojado a sus brazos, abrumada por el dolor. Pero ahora, solo sentía una extraña irritación en mi interior. Evan, si no me equivoco, ya no estamos juntos, ¿verdad? Al oír mis palabras, Evan abrió mucho los ojos y su alta figura tembló ligeramente. ¿A qué te refieres con «ya no estamos juntos»? Lo dijiste tú solo. ¿Estuve de acuerdo alguna vez? Entrecerré los ojos y dije con calma: sí, rompí contigo unilateralmente. No necesito tu consentimiento. Los padres de Evan palidecieron. Los miré. Tío, tía, oí todo lo que dijeron ese día. De repente se sintieron culpables. Decidí decirlo todo con claridad de una vez por todas: a tus ojos, ¿cómo podría alguien de mi pequeña familia ser digno de la tuya? Si no fuera por hacer feliz a tu precioso hijo, probablemente ni siquiera pondría un pie en tu casa. Ah, espera, la tía dijo que era bastante buena con las tareas del hogar. Los tres parecían cada vez más descontentos. Continué: por suerte, Mia regresó, así que detuviste las pérdidas a tiempo. Eso es bueno para todos. Por fin puedes expresar tus verdaderos sentimientos y elegir a tu nuera preferida. Los padres de Evan bajaron la cabeza, incapaces de discutir. Evan dio un paso adelante y me agarró del hombro. Lo admito, puede que antes me gustara Mia, pero eso fue en el pasado. Tienes que creer que a quien amo ahora eres tú. Si no te amara, ¿por qué vendría a buscarte? ¿Por qué insistiría en casarme contigo? Nos miramos a los ojos. La mirada de Evan pareció despertar una pequeña esperanza. Reí levemente y dije sin piedad: pero ya no puedo sentir tu amor. Lo mataste con tus propias manos. La mano de Evan cayó débilmente, como si intentara aferrarse por última vez. Lena, ya reservé tu vestido de novia. Contraté al diseñador más famoso, seguro que te gustará. Este mes, nos casamos, ¿vale? Ya no te trataré mal. Te haré feliz. Su voz era suplicante, casi aturdida. Lo siento, es que ya estaba acostumbrado a cómo eran las cosas entre Mia y yo. ¿De verdad no sabía que te dolería tanto? ¿De verdad vas a dejarme tan despiadadamente? Esas palabras, solía, y no sabía, eran solo intentos de borrar todo lo que había hecho antes. Retrocedí unos pasos, queriendo mantener la distancia. Tenía los ojos inyectados en sangre, era la primera vez que lo veía así, y estaba un poco conmocionada por dentro. ¿Pero de qué sirvió el shock? He sufrido incontables días de dolor. Ahora le toca a él sufrir un tiempo. Había esperado, rogado y una vez incluso contado con la suerte. Pero al final, Evan solo me trajo decepciones y desesperación, cada vez más profundas. Nunca miraré atrás. De ahora en adelante, cantaré para mí. Evan, no hay vuelta atrás entre nosotros. Cuando me faltó amor, no pudiste darme nada. Cuando estaba asustada e indefensa, no permaneciste a mi lado. Creo que antes, simplemente dabas por sentado que te amaba más, porque asumías que nunca me iría. Mis palabras tocaron la fibra sensible de Evan y expusieron la cruda realidad. Se agachó temblorosamente, cubriéndose la cara con las manos, con cara de estar llorando. Después de un largo rato, con los ojos rojos, dijo lentamente: me disculpé, ¿no me perdonarás? Pensé que Evan aún no entendía cómo me había vuelto así de repente. Para él, parecía que solo habían pasado unos días desde que Mia regresó. No tenía ni idea de que llevaba años sufriendo un tormento en mi corazón. Me reí entre dientes: ¿disculparme significa que tengo que perdonarte? ¿Hay alguna ley que lo diga? Sentí que me había explicado con suficiente claridad. Se me estaba agotando la paciencia y estaba a punto de darme la vuelta e irme. Pero la madre de Evan me llamó. Suspiró profundamente y dijo: Lena, sé que has sufrido mucho en nuestra familia. En aquel entonces, te tratamos mal. De hecho, la alergia de Mia se debía a que le daba un vaso de agua con miel antes de las comidas, no tenía nada que ver contigo.
Te hicimos daño. Lo pensé detenidamente. El día de tu cirugía, Evan no debería haber estado celebrando el cumpleaños de Mia. Pero estas palabras llegaron demasiado tarde. Con tanta decepción acumulada, ya no esperaba que me trataran como familia. Mi corazón estaba tan tranquilo como el agua, y dije, ya lo he oído todo. Puedo irme ya. El padre de Evan habló con voz grave desde un lado. Sin ti, ¿qué hará Evan? Además, estás comprometida. ¿Y si esto se sabe? Lena, ¿no puedes pensar en el panorama general? Muchos familiares y amigos nos lo han estado preguntando estos días. Lo que dijo la madre de Evan antes lo dijimos en un momento de ira. ¿Considerar el panorama general? Escuchar eso me enojó y me divirtió a la vez. Entonces, está bien que Evan y Mia sean tan ambiguos, pero no está bien que se hable de ello. Ya no iba a darles la cara. Lo dejé todo al descubierto. No había necesidad de ser educada. Tenías razón desde el principio, nunca registramos oficialmente nuestro matrimonio. Así que puedes decir que me eché atrás. Al principio, te disgustaba esto y aquello de mí. Me esforcé por complacerte, pero ¿qué obtuve a cambio? Amas a tu hijo, pero temes que le rompan el corazón. Amas tu reputación, pero temes que la familia Evan quede mal. Soy lo suficientemente claro. Los tres palidecieron. Había dicho la cruda verdad, desmintiendo la farsa. El padre de Evan balbuceó, tus padres han fallecido, ¿cómo puedes vivir solo? Puedo vivir mejor solo. Tras decir eso, no me quedé más tiempo y me negué a mirarlos, atónitos. Durante el resto de mis días en el país, no volví a ver a la familia Van. Creo que para entonces ya sabían que probablemente no volvería. De vez en cuando, recibía algunos regalos caros en mi puerta, probablemente enviados por Evan a través de alguien, pero nunca los aceptaba e inmediatamente les pedía a mis amigas que los compartieran. Después de un mes de vacaciones, volví a trabajar y comencé un nuevo proyecto. Casualmente, escuché algunas noticias sobre Mia por parte de un colega. Era muy conocida en el mundo de los estudios en el extranjero por aquel entonces, con una vida privada caótica, tras haber estado involucrada con muchos hombres. Nunca rechazó ninguna insinuación. Debido a su promiscuidad, sus calificaciones fueron un desastre desde la preparatoria, y ni siquiera se graduó de la universidad. Apoyándose en sus antecedentes familiares, intimidaba a estudiantes que trabajaban. Las historias que contaba delante de la familia Evan eran pura mentira. Era solo una diabla disfrazada. Ese día, mi novia también me informó sobre la situación reciente de Evan. Dijo que Evan había estado deprimido durante mucho tiempo, se vio involucrado en un gran negocio e incluso fue estafado por gente de la empresa con decenas de millones. El negocio familiar de Evan se vino abajo, y su padre lo regañó por ser un hijo inútil y poco filial. Mia también lo detestaba. Un día, se quejaba del desorden que la familia Evan armaba fuera y los amigos cercanos de la madre de Evan la oyeron. Cuando la madre de Evan confrontó a Mia, ésta expuso su verdadera naturaleza y se defendió con fiereza. No creas que la familia Evan es tan buena. He visto mucho más del mundo que tú. Para mí, Evan no es nada especial. Después de eso, Mia cortó lazos por completo y continuó su caótica vida en el campo. Más tarde, Evan ahogó sus penas en alcohol, se metió en peleas en bares, estuvo hospitalizado 2 meses y casi se lesiona una pierna. Escuchar todas estas noticias fue como revisar los titulares diarios en mi teléfono. Solo sentí un leve suspiro por dentro. Al fin y al cabo, alguna vez los conocí. Años después, volví para fundar mi propia empresa de diseño. En la reunión anual, a veces canto una canción o dos y recibo pequeños elogios de los empleados. Cuando Evan escuchó mis noticias y quiso venir a buscarme, le pedí al personal de seguridad que lo rechazara en la puerta. Mi historia con él había terminado. Aunque Evan se arrepintiera, era solo una parte de su vida. Sus pensamientos y sentimientos ya no me preocupaban. De ahora en adelante, solo seguiré adelante con mi propia vida.